Buenas noches. Elecciones generales, legislativas de la nación. Se va a comenzar a librar la madre de las batallas y quienes vivimos en la Argentina del interior, en la Argentina profunda, decimos que este puede ser un nuevo grito de ratificación del federalismo en el país. Desde 1810 hasta acá, incluso nuestra Constitución en el artículo primero, aquí la tengo, que dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Es quizás de una historia solamente declamativa, porque hoy están presente el unitarismo y en esto me parece que las provincias que son preexistentes a la nación, me parece que tienen algo que decir en función de lo que ha causado ya un impacto, y que pasado mañana jueves los fiscales de Estado de todas las provincias se van a reunir para empezar a establecer las reglas de juego. La provincia de Buenos Aires, reclamando el fondo del conurbano bonaerense, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para eliminar el techo de 650 millones de pesos que ese fondo le adjudicaba. Y sabe que la provincia de Buenos Aires, en positivo, si la Suprema Corte falla, que ya es un secreto a voces, hay supuestamente un arreglo, un acuerdo, y ya incluso se están tirando como globo de ensayo a ver cómo cae en la provincia, de que la Suprema Corte va a fallar, la Corte Federal va a fallar a favor de la provincia de Buenos Aires. 300.000 millones de pesos, de 650 a 300.000 millones, puede llegar a tener la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde? ¿De la parte que le toca a la nación? ¿Del 64%? ¿O de la parte que le toca a la provincia, a las provincias? Del 34%. En la repartija, en la distribución de la coparticipación. ¿Cómo se establece este tema? La nación y el periodismo de Buenos Aires le resta importancia a esto. El periodismo del interior es el que tiene que marcar el rumbo. Y en esto los ministros de Hacienda, los ministros de Economía de cada provincia van a jugar un papel, yo diría, fundamental. Vamos a conversar por eso con el ministro de Hacienda de la provincia del Chaco, el licenciado Cristian Ocampo, que ya nos acompaña. Ministro, buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Tonino, gracias por la invitación. La verdad que ha hecho una muy buena síntesis de cuál es el problema. Nosotros, si bien tenemos algo para decir, esta decisión está en el ámbito de la Corte Suprema. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando con el fiscal de Estado, desde el área que nos corresponde, evaluando el impacto numérico, el impacto fiscal que esto significaría para la provincia. Y realmente es una situación donde jurídicamente hay algunas cuestiones por debatir. Y económicamente también, porque significaría para el conjunto de provincia, por el ejercicio de vengado, 70.000 millones en juego para el conjunto de provincia. Esto tiene un impacto para la provincia del Chaco de 3.361 millones, con base presupuesto 2017. Por supuesto que esto hay que ver más adelante. Claro. Cuando usted se refería a los 300.000 millones, se refiere al periodo no prescripto que la provincia de Buenos Aires también reclama. Realmente sería, imagino, este es un problema ya no solamente para el Estado, los estados provinciales, sino para el Estado nacional también. Porque usted imagine que el déficit fiscal del año pasado ha sido de 478.000 millones, o sea, estamos hablando de acrecentar el déficit fiscal de nación prácticamente casi un 70%. Exactamente, con lo cual no se cumplirían las pautas
macrofiscal y todo este proceso hacia la convergencia, el equilibrio que se propone el gobierno nacional va a ser incumplible. Entonces estamos frente a un tema de tamaña magnitud, que nosotros no, como decimos, no planteamos una cuestión contra la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia que alberga una población de unos 20 millones de habitantes, que tiene una extensión territorial muy amplia y sobre todo en ese conurbano donde existe una gran población con necesidad y que también demanda de recursos para mejorar su calidad de vida. Lo que nosotros planteamos es que las estructuras fiscales del Estado argentino en su conjunto, esto es nación y provincia, está conformado con los recursos que actualmente se disponen. Hoy nadie tiene la posibilidad de resignar recursos. Y una cuestión de este tipo, por ahí hubiese sido mucho más oportuna plantear en un escenario de crecimiento económico, claro, donde uno realmente, o superávit como lo tuvo la nación argentina. Usted recordará que tuvo superávit gemelo, esto es el resultado primario y el resultado financiero. Esto, en ese escenario hubiese sido otra cuestión. En este escenario actual no tenemos posibilidad de las provincias de absorber un impacto fiscal de esta magnitud. Y cuando le decía que este tiene doble arista, por un lado lo fiscal, que es la situación deficitaria del Estado Nacional y de la mayoría de los estados provinciales. Tiene una cuestión jurídica, acá se está planteando la inconstitucionalidad de dos incisos del artículo 104, que es el texto ordenado del impuesto a las ganancias. Entonces lo que a priori, y el sentido común de alguien que no es jurista, indica que si son dos incisos inconstitucionales, lo serían los restantes dos incisos del articulado. Lo que pasa es que en ese aspecto se afecta a la distribución que le cabe al ANSES por el 20%. Y esto generaría, de quitar esos fondos al ANSES, un problema en el sistema previsional argentino. Con lo cual, me parece, y al fondo ATN, el 2% restante. Con lo cual, nosotros entendemos que nuestro sistema federal, que usted bien mencionaba, el artículo 1, es un sistema que ya lo dijo la Corte en el fallo del 15% a la provincia de Córdoba, San Luis y Santa Fe, es un sistema de concertación. ¿Por qué? Porque le ha dado magnitud federal a los pactos fiscales. Claro. Con lo cual, una medida judicial estaría, si se quiere, contra este esquema que se propone la Constitución. Estaría vulnerando eso. No sé si vulnerando, por eso digo, no quiero tomar una definición jurídica que no comprendo, digamos, pero entiendo de que tiene que ir por vía de la concertación. Es decir, yo creo que esto es político. Y sí, ministro, se podría entender. De ninguna manera es judiciable. Esto es político. Sí. Y en el marco de la política, imagínese que nunca el Chaco le reclamó a la Nación el 15% de la coparticipación que le descuentan en el origen. Y ni siquiera está la distribución del impuesto al cheque. Sí, correcto. Nosotros lo hemos hecho ahora, Tonino. El reclamo por el 15% retroactivo del 2015 por los periodos no prescriptos, hemos hecho la presentación judicial y precisamente el día jueves tiene que expedirse la provincia respecto de si continúa con una acción jurídica o va ahí a la vía del acuerdo, ¿no es cierto?, para resolver el retroactivo pendiente que se adeuda a la provincia. Claramente nosotros hoy estamos parados frente a la posición jurídica porque no tenemos una propuesta concreta del Gobierno Nacional para ir por vía del acuerdo. Mal podríamos renunciar y mal podríamos cumplir a nuestros deberes de funcionario si no continuamos con acción jurídica sin tener propuesta alternativa, ¿no es cierto? Por lo menos ampararse en eso. Exactamente. Nosotros desde el 2016 a la fecha sí la cuestión ha quedado dirimida vía acuerdo, el acuerdo de Córdoba del 18 de mayo, te recordarás, donde la provincia vuelve a recuperar en forma gradual ese 15% en razón de 3 puntos por año, pero no así para atrás. Y nosotros hemos iniciado la demanda, fue una de las primeras acciones del gobernador en ejercicio de ir por la vía jurídica de reclamar lo que nos corresponde. Así como también estamos evaluando otro tipo de acciones jurídicas respecto a otro tributo que entendemos están en pugna con el régimen de coparticipación. Por ejemplo, el 11% del impuesto al valor agregado, que también se detrae para derivar al sistema previsional, como también el impuesto al cheque, que usted mencionó. Todos los impuestos a partir de la creación de la ley 23.548 deben ser coparticipados. Solo por vía de excepción y por tiempo determinado dejarían ese destino que es la general. O sea, el impuesto a ley 23, que pueden ser los pactos fiscales, por ejemplo. Exactamente, pero tiene que ser por tiempo determinado, exactamente. Como lo fue que es lo que plantea justamente, es donde funda su planteo la provincia de Buenos Aires, al entender de que
este es un fondo con asignación específica que ha caducado porque se establecía en la ley de impuesto a la ganancia hasta que se sancione un régimen de coparticipación, con lo cual el plazo es indeterminado. Entonces esa asignación específica no cumple con el requisito de plazo determinado. Y entonces ahí tenemos un tema jurídico, tenemos un tema, claramente está en el ámbito de la justicia y es muy complejo lo que pueda dictaminar porque sería de cumplimiento. La cuestión del 15% para las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis se ha resuelto en la Corte y se ha aceptado el fallo. Entonces pasa a ser materia judicializable. Lo cierto es que, como usted plantea, también es una cuestión de definición política, porque estamos afectando, cumpliendo con el derecho hacia una jurisdicción que puede ser justa, como la provincia de Buenos Aires, pero afectando 23 jurisdicciones. Yo creo que la pelea acá se va a centrar incluso después de las elecciones, porque así es lo que están dejando trascender desde el propio gobierno, como una especie de globo de ensayo, es que ya la Corte tendría tomada una decisión que sería a favor de María Eugenia Vidal. Ahora, la pregunta es de dónde sale, o de la parte que le toca a las provincias del 34%, o la parte que le toca a la nación del 60 y pico %. El tema pasa por esto. Aquí van a venir funcionarios nacionales a seguramente apoyar en las elecciones del 22 de octubre a Cambiemos. A mí me parece que no es descabellado motorizar al periodismo para que cuando vengan los funcionarios nacionales o legisladores nacionales a apoyar a Cambiemos, decirle, ¿ustedes qué están por hacer con esto? La verdad, Tonino, que sería interesante conocer la opinión de nuestros legisladores que nos van a representar en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no es cierto? Y en razón de que el presidente Macri ha salido a explicar y a acompañar la postura de la gobernadora Vidal, con lo cual la posición que tomen los legisladores... La nación está jugada ya por Vidal, entonces es una situación que realmente me parece que los legisladores que representan a nuestra provincia van a tener que tomar posición conjunta porque se estaría realmente afectando seriamente la situación fiscal de la provincia. Otra alternativa, como usted bien decía, que nosotros evaluamos es que se distribuya ese 20% que hoy va asignado al ANSES y que se reste ese 2% del fondo ATN, o sea, estos 22% que ingresen a la masa coparticipable, y eso más o menos pone en equilibrio lo que se deja de percibir y lo que se percibiría de distribuir. Pero ahí estaría la cuestión del lado de la nación, y hacen mención a que la nación tendría que poner de ese 64% que le corresponde, ¿no es cierto? Claro. Es un tema realmente que la magnitud y el impacto que tiene es muy grande, es una decisión realmente Lo importante es que el gobernador Domingo Pepo me parece que ya no solo tomó posición, sino que mandó un mensaje a la nación diciendo que la nación se tiene que hacer cargo. Esto yo creo que es una definición política categórica y va incluso a permitir que sea una especie de espejo en el resto de los gobernadores para continuar ese camino. Y ya si todos los gobernadores, por lo menos del norte, se ponen en esa tesitura, ya le va a ser complicado al gobierno nacional querer cortarse solo con la provincia de Buenos Aires. No tengo, le diría, ningún tipo de duda de que la posición va a ser unánime de los gobernadores, porque todos ven afectados sus arcas en cifras similares a la provincia del Chaco en términos relativos, ¿no es cierto? Claro. Con lo cual me parece que es una decisión que va a unir lo que planteó el gobernador, claramente es la mayoría de la posición de los otros gobernadores y por lo menos lo que yo puedo percibir de la opinión de los ministros, ¿no es cierto? Claro. Porque todos hacemos cuenta y no lo podemos reemplazar, esa cifra. Claro. Imposible. Impositivamente. Imagínense aumentar los ingresos brutos, claro, cara con la presión que existe tributaria, ya no sería viable. Claro. Ministro, gracias por venir. Bueno, muy amable, muy claro. Vamos a estar, por lo menos este programa va a estar apoyándolo a ustedes y siguiendo paso a paso esta que ya no es una lucha del gobierno. Yo creo que este es un emprendimiento de todos los chaqueños, sea del color político que sea. El federalismo no se expresa, se lo digita en la cancha y en las acciones.
Muchas gracias por venir. Así es. Bueno, muchas gracias, Tonino, y como siempre a disposición, y agradezco que se pueda dar difusión porque es un tema de mucha relevancia para nuestra provincia, y no tengo duda de que acá nuestros legisladores tienen que estar juntos en la defensa de los intereses del Chaco. Vamos a ir a la pausa. Va a venir Elda Pértil, la legisladora nacional. El ministro dijo a ver qué piensan y qué van a hacer los candidatos a diputados nacionales cuando sean elegidos el 22 de octubre. Le vamos a preguntar a Elda Pértil. Yo no tengo duda de que Elda va a trabajar y a pelear por los intereses chaqueños. ¿Y lo de Cambiemos? La pausa, repito, director.